Hola, zaragocistas. Ha acabado ya el mercado de invierno. Torrecilla ha salido a dar explicaciones, aunque a mí me han parecido poco convincentes, la verdad, como las de una persona superada o en huida hacia adelante y que además tiene que salir a justificar, pues, cuando la responsabilidad, por mal que lo esté haciendo, no es principalmente de él, sino de los que están arriba. Por líneas, pues ya comenté la salida de Clemente, que no la entendía ni desde el punto de vista económico, que libera muy poco, ni deportivo, que no fichas en línea, te quedas solo con tres centrales del primer equipo. Cualquier pequeña contingencia, lesión, sanción o que se te junten las dos, te quedas con que tienes solo un central del primer equipo, más, digamos, lo justifican la polivalencia de Nieto, que juegue de central. Si le va justo al hombre como lateral, pues de central todavía le cuesta más. Y más si en el caso pues que la Real Sociedad a final de temporada no tenga que pagar nada, sino solamente un hipotético traspaso futuro, un pequeño porcentaje. En el medio campo es donde ha habido más movimiento y también un poco más polémica. Hay tres salidas que me parecen lógicas. La de Adrián, un jugador que jugaba muy poco y era de los que más cobraba de la plantilla. Javier Ross, que no contaba desde el punto de vista deportivo y también libera masa salarial. Y de que me un jugador totalmente estancado y que para mí es una decepción después del primer año. Es un jugador que no ha dado ese paso adelante y que ha estado más tiempo lesionado que en condiciones de jugar. Quizá haya quedado un poco de renovación, jugadores que ya no van a dar más aquí. Y la más polémica ha sido la de Eguadas, que es una salida con la que personalmente discrepo. Me parece que la calidad nunca puede estar puesta, más en este Zaragoza, en duda. Es un jugador que conocemos sus defectos, también sus virtudes, y que no encaja muy bien. Aquí hay una contradicción en lo que dice Eguadas en una interesante entrevista en el periódico de Aragón con lo que dice Torrecilla. Él dice que hubo una oferta en diciembre que le dijeron que contaban con él y luego en enero sale gratis salvo que juegue la mayoría de partidos y ascienda el Almería. Ahora mismo va tercero, por lo que no subiría directamente. Además, las maneras me han parecido feas, impropias de un club de prestigio que tenía, el Real Zaragoza, y que se han extendido también a Adrián y Javier Ross, como que eran tres jugadores tóxicos que creaban mal ambiente en el vestuario. Creo que Guadas ha sido bastante honesto en la entrevista, incluso ha hablado, cosa que se agradece porque siempre suelen ser entrevistas de quedar bien, de ser políticamente correctos, de que él no ve que este equipo pueda estar a más que la permanencia, que es algo que pues creo que todo el todo el zaragocismo y que él desde luego que no ha enturbiado el ambiente del vestuario, sale a defender tanto a Adrián como a Javier Ross. Adrián, viendo la rueda de prensa que dio hace pocas semanas, me parece una persona que por su manera de expresarse, como lo decía, que dijera que era el mejor vestuario en el que había estado, se me hace muy difícil pensar que sea una persona que haya creado mal ambiente, que tampoco yo le recuerdo ninguna mala palabra a pesar de no jugar. Y el caso de Javier Ross, pues igual, nunca ha dicho una mala palabra, está en su perfecto derecho de que se le respete el contrato que se le firmó. Ahí está el contrato de Zapater, por ejemplo, también, hasta los 38 años. Y, y lo firmado, pues hay que respetarlo. Y que se diga de Javier Ross, que ha ejercido, bajo mi punto de vista, mucho más de capitán que Zapater, que hay algunos que solo le recuerden por el penalti del Elche, me parece injusto y creo que es un jugador que ha hecho una muy buena labor de, de vestuario. De Zapater pues habrá que hablar en otro vídeo más largo, pero hay personas que personifican al Zaragoza en Zapater
Y yo creo que es un error que no se puede, por mucho que te guste un jugador, personificar el club en un jugador y que nunca haga nada mal, que se magnifique cuando hace algo bien y que bueno, es clarividente pues las imágenes que salieron en el día del Sevilla que cortaba el bacalao era Petrovic y no él. Y luego en la delantera pues hubo un fichaje que nunca se acabó de entender bien. Yo pensaba que era más joven, pero bueno, tiene 26 años. César Yáñez, reciente contrato, y es un jugador que apenas ha tenido opciones, que ha jugado más con su selección que en el Real Zaragoza y que tampoco ha encontrado cómodo en ningún equipo de segunda división. No se entiende en absoluto este fichaje ni la opción de compra que habrá habido que negociar, que se hace con esa opción de compra. Y en el tema de fichajes, pues a última hora el de Sabine Merino, un jugador me parece correcto de segunda división, un buen perfil para un equipo de segunda división que aportará lo que hace un delantero de esta categoría, bastante trabajo, algún gol de vez en cuando y un poco la expectativa, pues claro, los que han fallado han sido los que están en la delantera, que han hecho muy poco hasta ahora y sorprende pues 3 años y medio de contrato, quizá la única explicación sería por ajustar el límite salarial, sería la única manera, pero sintiéndolo, porque lo da todo, Azón pues se ha estancado claramente, es un jugador que metió algunos goles el año pasado, bastante importantes, este año no ha hecho todavía ninguno, ha fallado ocasiones muy claras, y hay que decirlo así, quizá junto con el de portero sea el puesto más difícil para asentarse en el primer equipo viniendo de la cantera, porque si no delantero te van a pedir que hagas lo más difícil en el fútbol, que es meter goles. Álvaro Jiménez es una decepción, todavía no ha marcado un gol. En la Romareda se esperaba algo más y, y Nando Mesa pues creo que solo ha hecho un gol también en casa y bueno, tampoco con esos números es complicado. Y luego los dos fichajes del mediocampo me dio una buena impresión Jaume Grau el día que debutó, un jugador que al menos parece compatible con Perlovic, que también puede quizá para tener una cierta lógica, un jugador correcto, de buen trato de balón, que bueno, tendrá sus defectos, pero ese día no se liberó mucho. Lo que denota pues que bueno, un jugador que sabe esconder sus defectos es un jugador con inteligencia en el juego. Y luego Johnny Valderrama, que es un jugador de calidad, que pues no ha acabado desde hace unas temporadas de asentarse en ningún lado ni de sacar su potencial, pues si lo saca aquí, bienvenido sea. Desde luego creo que sacará mejor las faltas que Zapater y, y son 3 fichajes por 6 salidas. Quizá podamos ver un poquillo algún jugador del filial. Hablando del filial, a día de hoy, por ejemplo, creo que Puche hace más que Azón por el equipo y ojalá pues Azón, que tiene solo 19 años, pues siga evolucionando, siga su juego, pero a día de hoy me parece que Puche con un perfil más dinámico pues aporta más. Y por último quería decir que parece que para el Barcelona hay otras normas, es difícil de entender que a otros equipos nos estén apretando, que el dinero que tú generas se lo den la mayor parte a otros equipos con los que compites, que vas a por un jugador y no alcanzas económicamente y se lo lleva ese equipo al que le dan más dinero del que genera y te estén apretando el límite salarial y con el Barcelona pues con todo lo que debe de dinero, 1.300 millones, que tiene un límite salarial de 97 que supera ampliamente, se le permiten hacer todas las operaciones que ha hecho este invierno, un fichaje de 60 millones, el fichaje ya de Auba, que es un fichaje en el que le pagan el mínimo, lo que encajaría presuntamente en ese límite salarial, y luego se puede romper unilateralmente y le pagarían lo que le quedaba de cobrar en el Arsenal.
Eso parece un diferimiento y la liga dijo que no se permitirían diferimientos en los pagos para, digamos, hacer una especie de rampa legal o de subterfugio para saltarse el límite salarial. Hablo del Barcelona no por especial inquina, sino porque me parece que es un agravio ya desde hace bastante tiempo que a uno nos estén apretando, pero a otros les aprieten, pero no les ahoguen, y que es evidente que a la liga le interesa un Barcelona fuerte y que al menos se meta en Champions y que plante un poco de cara y vender el producto básicamente que tiene, que tampoco lo saben vender apropiadamente, ni cuando estaban Cristiano y Messi lo supieron vender, y en este caso pues creo que hacen un poco de paripe de decir que les aprietan, pero les dejan hacer este tipo de cosas que a otros equipos pues no les dejan, o que deben de estar pensando en Elche, que los descendieron por una deuda de 4 millones. Y bueno, con, con el deseo de que pase esta temporada pronto, de alcanzar los 50 puntos, vaya bueno.